Bueno, vale. Durante pues lo que hemos visto, hemos aprendido cómo manejar diferentes formas de conexión a la base de datos y pues entre ellos diferentes motores de base de datos, ¿no? Teniendo en cuenta que había pues bases de datos relacionales y no relacionales. Y hemos visto cómo se puede uno, pues, cómo puede uno trabajar esas conexiones y trabajar los datos que se encuentran en la base de datos. Ahora bien, ya en el segundo corte, cuando hicimos conexión, entonces aprendimos cómo manipular esos datos y es cuando le dimos inicio a lo que sería el CRUD, eh, que básicamente es pues los diferentes métodos o funciones que creamos para poder acceder de manera básica a los datos. Dentro de eso está el crear, leer, actualizar y borrar. Ahora bien, pero todo eso lo hicimos de una forma mucho más manual, ¿sí? Porque a pesar de que seguíamos un modelo, pues, un framework modelo vista controlador, pues todo lo hacíamos manual, ¿no? Desde el inicio de crear las funciones, desde crear los modelos, los controladores, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un framework, tenemos que estar claro de que estamos hablando de una estructura definida que nos permita a nosotros agilizar nuestro trabajo, además de que nos brinda en algunos casos, bueno, en casi todos los casos, buenas prácticas para la programación. Es por ello que nosotros tomamos muy en serio lo que es la manipulación de framework hoy en día. Hace 5 años, por ejemplo, no era tan sonado, por lo menos acá en Colombia, lo que era el manejo de framework. O sea, apenas como que nos estamos introduciendo. Hace 10 años ni se diga. Pero poco a poco hemos visto que eso ha tomado fuerza y que a lo largo de diferentes arquitecturas hemos visto diferentes lenguajes con esos frameworks. Java, por ejemplo, no es un secreto que Java ha sido uno de los lenguajes más utilizados a nivel mundial en lo que respecta a programación web. Tiene su framework, tiene varios en realidad, sí, tiene varios frameworks, pero uno de los más sonados es Sprint o es, bueno, Spring Boot, que es una ramita de Spring, en donde toma varias secciones, varias herramientas, varias cositas que vamos a revisar, por lo menos por encima, una introducción, y nos permite a nosotros agilizar bastante el trabajo que hicimos en el segundo corte. Ahora bien, no obstante, por ejemplo, con PHP también tenemos algunos frameworks, de entre ellos uno de los más conocidos es Laravel, y en Python tenemos Django, ¿sí? Esos son como los frameworks más conocidos, sin embargo, se nos ha unido, por ejemplo, Go, de Google, si no estoy mal, Ruby también tiene un framework, si no estoy mal, pues puedo equivocar, pero no soy muy experto, entonces, pero pues básicamente lo que quiero decir es que nos rodean framework cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, con base en esto, ¿qué necesitamos nosotros como tal o sea, qué necesitamos saber para poder conocer qué es un API RESTful y cómo trabajar con ella? Un API RESTful se divide en estas tres cositas. Primero, en algún servidor, ya ustedes por allá en el sistema operativo les enseñaron qué era un servidor y cómo se alojaba. Y pues ahorita con este auge que tenemos de cloud computing, o sea, de cómo tenemos nosotros todo en la nube y cómo accedemos a ello de una forma remota, nos ha permitido un sinfín de oportunidades. Dentro de ello entonces tenemos todos los datos están cargados en un servidor, ¿verdad? En ese servidor está la base de datos, ¿sí? No les sorprenda también que a veces en las APIs utilizamos diferentes bases de datos. Por ejemplo, utilizamos una base de datos relacional y una base de datos no relacional. ¿En qué consiste? Vamos a ponerle un caso. Por ejemplo, suponemos que creamos una red social, ¿verdad? La red social va a consistir en guardar los datos de una persona, pero también de alguna forma tiene interacciones de esa persona con todo lo que haga a su alrededor, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Primero, los datos de la persona están relacionados con sus padres, sus cositas, su vivienda, etcétera, etcétera. En ese caso tenemos muchas relaciones, o sea, básicamente estamos inculcando
dentro de mi base de datos toda la información respectiva de esa persona con respecto a lo que él es. Y todo eso se transfiere a lo que son relaciones. Él tiene relaciones con su casa, con su familia, con sus amigos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado está lo que no hay relación como tal, sino como datos. O sea, él come, él brinca, él corre, él estudia, etcétera, etcétera. De alguna forma, ese registro no tiene relaciones, pero sí tiene una masificación de datos que hay que guardar. Entonces, nosotros podríamos estar pensando es tener una parte, la conexión de la base de datos a relacional cuando estamos hablando de muchas relaciones y pocos datos, y por otra parte, cuando hablamos de muchos datos y pocas relaciones, una base de datos no relacional. Por ejemplo, MySQL y Firebase, o PostgreSQL y MongoDB, o bueno, cualquier infinidad de combinaciones de ustedes se le ocurra. Se puede dar el caso, o sea, se puede dar el caso que un API pues tenga conexión a diferentes. Pero usualmente uno lo que consigue es que el API tiene conexión a una sola base de datos. En el mayor de los casos es base de datos relacionales, ¿sí? Aunque pues la siguiente semana vamos a ver lo que son conexión con base de datos relacionales utilizando un lenguaje que es Node.js y el framework Express. Entonces, ¿qué podemos nosotros visualizar aquí? Entonces, ya tenemos la base de datos guardada en un servidor, localmente por allá, en algún lado, y remotamente a través de un protocolo, en este caso HTTP, pero ya ambos, pues, todos conocemos que aquí le falta una E, que lo que influye en la, se me fue la palabra, en la certificación, de tal manera que la página parezca segura. Esa es la validación SSL, perdón, ahí se me olvida. La certificación SSL que permite validar que esa información siempre está ahí. O sea, es segura, no hay nada por ahí, no hay un hackeo por detrás, etcétera, etcétera. Aunque bueno, eso implica otras cosas que ya es seguridad informática y no soy experto, prefiero no meterme en eso. Ahora bien, ese protocolo me influye a mí unos métodos, ¿verdad? Esos métodos, lo que pasa es que al momento de nosotros ceder los datos, esto es como en la puerta, o sea, cada una de estas es una puerta diferente para poder acceder. El get, ya nosotros lo hemos visualizado, pues trabajamos con él, ¿no? Y nos quedó claro que el get era básicamente poder acceder a los datos y traerlos, ¿sí? Pero pues quedaba visible de alguna forma si nosotros trabajamos algún parámetro, cositas demás. El post por defecto oculta esos datos. De tal manera que el post se ha ido tomando como un método muy seguro y es comúnmente utilizado en las APIs, a pesar de existir el GET, también para traer información. Regularmente el post lo utilizamos para enviar información a la base de datos. O sea, desde acá mandamos información a la base de datos a través de un método post. Pero últimamente se ha visto mucho la moda de trabajar el post también para recibir datos, de tal manera que se le brinde una capa de seguridad adicional. Una capa pequeña, pero es una capa adicional. Luego el put tiene la forma de actualizar datos. ¿Sí? Cuando estemos trabajando verán que hay formas, por ejemplo, for data o un www eso lo podemos trabajar. Y está el delete, que bueno, como el nombre lo dice, es para eliminar datos. Cada una ya está configurada, o sea, no quiere decir que esto sea simplemente que ya esté, no. Estos son, el framework tiene por debajo ya todas las funciones necesarias de esto para poder trabajar. Uno lo que hace es utilizar ese código ya almacenado dentro de mi framework. Y por último, utilizamos un lenguaje que nos permita a nosotros comunicar la web como tal, el front, con el API. Se puede tener los datos de manera con el lenguaje JSON o se puede tener, por ejemplo, con XML. ¿De qué depende? Pues de la arquitectura que se maneje, del cliente que tengamos, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas de, pues, de escoger cuál de los dos. Pero yo consideraría que no es tanto que hay uno mejor que otro, sino va más que todo en los gustos. Ahora bien, de aquí, esto estamos hablando de forma muy básica lo que es el API, pero el API pues es algo muy poderoso que podemos utilizar. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, listo. Entonces, como les comentaba, me disculpo, tengo un error con Maven, aquí lo pueden visualizar, tengo un error con Maven. Prometo para la siguiente sesión tenerlo solucionado, pero por ahora, para no perder el chance,
vamos a hablar de los recursos de Spring Boot. Yo les explicaré esto poco a poco, de tal manera que ustedes, la siguiente clase, pues, nos enfocaremos más en hacer que en visualizar qué es cada una de esas cosas. Entonces, por ejemplo, bueno, este punto de día ya ustedes saben que es un archivo que está oculto, tiene normalmente cosas de configuraciones, como por ejemplo git ignore, que es para el cargue de git. Tiene, por ejemplo, módulos, configuraciones en XML, ¿sí? Pero pues no nos vamos a enfocar mucho en él, pues no lo vamos a utilizar. Sin embargo, es bueno saber que existe, o sea, que está ahí, que son configuraciones que tiene el framework oculta, pero que la necesita. Para un ejemplo, recuerden, por ejemplo, el error que teníamos por allá en el segundo corte, cuando empezamos a construir nuestro modelo MVC, y en algún momento no fallaba, y cuando nos dimos cuenta era que nos faltaba una línea en el servlet, en la configuración del server en el XML. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora bien, este archivito que ustedes ven acá es un archivo de instalación, no, perdón, de configuración de Maven, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, allá nosotros teníamos el Glassfix y el Tomcat. Aquí se agrega uno más que es el Maven. El Maven que se utiliza también, o sea, está el Gradle o el Maven. Ellos son los que nos van a ayudar a nosotros a poner a ejecución nuestro servidor. En este caso no voy a entrar mucho en detalle por lo que le digo, tengo un error y pues de nada vale hablarle y no mostrarle. Pero esto es algo que ustedes deben tener instalado al momento de querer crear un proyecto. Entonces, aquí lo que nos estamos viendo es la configuración, como ustedes pueden mirar, un if, que esto se va directamente al sistema para poder encontrar si la configuración es adecuada para poner a ejecutar el proyecto. Tenemos el Maven normal y el CMD, que hace referencia a todo lo que son, por ejemplo, el Java Home, ¿sí? Que esto que ustedes, si han trabajado con Java, saben que esto siempre es un paso de configuración importante cuando trabajamos con Java. Definir la variable de entorno de Java. Ahora bien, más archivo de configuración. Por ejemplo, en este archivo de XML, vemos cómo definimos algunas cosas, como por ejemplo, la versión que tenemos, cuál es la versión de Java, cuál es el nombre como tal, la descripción, el artefacto, qué dependencia va a tener. Por ejemplo, aquí vemos que tiene una dependencia con Spring Framework, hay una dependencia con MySQL, ¿sí? En el caso que queramos conectarnos con MySQL, si es con Postgres, pues es Postgres. Hay una dependencia, por ejemplo, con, ¿dónde está la otra por aquí? Se me perdió. O creo que no la he instalado. Bueno, aquí como tal están las dependencias. ¿Qué son las dependencias? Digamos que son esos paquetes o extensiones o librerías que nos van a permitir a nosotros adicionarles esas funciones para poder trabajar con cosas externas a lo que el framework nos provee. Como por ejemplo, la conexión a base de datos, que ustedes saben que viene implícito una conexión a través de un driver, que por allá pues teníamos el driver que lo descargábamos, lo instalábamos y lo poníamos pues a funcionar a través de la conexión. Ahora bien, bueno, ya esto es real, solamente esto es la descripción cuando subimos el proyecto a Git. Ya ahí no hay más nada que explicar. Pero vámonos directamente como allá en el segundo corte, pues, en nuestro proyecto, nosotros tenemos nuestro main. Esto hace referencia a las pruebas unitarias, ¿sí? Me gustaría explicarles esto, pero no soy muy experto y no quisiera como entrar en eso. Pero esto tiene que ver con las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias se definen como un modelo de verificación de calidad del software. Y es para poder estar seguro que las cosas están botando el valor correcto una vez que pasan por ahí. Pero como le digo, no soy muy experto, entonces prefiero no meterme en esa camisa de 11 varas. Ahora ahí, hablemos de esto. Aquí nosotros que vamos a encontrar una carpetica llamada Java, que si vamos adentro está con sample, demo y está todo. Obviamente esto es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿sí? Pero pues vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Y por otra parte está la carpeta resources. Vamos a empezar por acá. ¿Qué es la carpeta resources? La carpeta resources normalmente tiene las propiedades que me permiten a mí definir las conexiones que yo voy a tener hacia afuera. En este caso, hacia SQL. Aquí usted va a encontrar, por ejemplo, la URL tal cual la definimos por allá.
¿sí? JDBC, en este caso es MySQL, la IP, el puerto y el nombre de la base de datos. El username, root, el password, Spring Boot y esto tiene algo que ver con, pues, esto de Hibernate, no se lo voy a adelantar porque esto tiene que ver con el trabajo que ustedes van a desarrollar y es algo muy interesante que van a conocer. Bueno, como les digo, esto es configuración hacia los datos externos. Luego tenemos nosotros lo que son los archivos fuente ya de nuestro servidor. Y empezamos a mencionar lo que son el modelo, vista y controlador. ¿Dónde está la vista? Ya luego la van a ver. Por ahora tenemos los modelos y los controladores. Este Demo Application y Server Initializer básicamente nos definen a nosotros es la forma de salida, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el servlet, aquí nos está diciendo es que retorne una aplicación.sources demo application.class. Es decir, a partir de la creación o de la compilación de mi proyecto, aquí está mi ruta de salida. ¿Qué es lo que retorno? ¿Cuál es la clase que yo debo llamar? Al igual que demo. Si ustedes ven aquí demo, miren que ahí está public static void main, la clase principal, y me pone a correr mi aplicación. String application run. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Ahora bien, pero ¿qué es lo que él pone a correr? Entonces, lo primero que nosotros sabemos es que siempre debe haber el modelo. O sea, lo primero es el modelo. Eso ya nosotros lo vimos. Aquí lo vamos a crear a través del IDLE, pues eso nos ayudará mucho. Pero en otras palabras, ¿qué tenemos nosotros? Por ejemplo, en este caso tenemos los decoradores que nos permiten definir el ID, el valor generado y las columnas, ¿sí? Es decir, con eso nosotros lo que estamos asegurando es, en este caso, que la columna sea única y que no se pueda hacer nulo. ¿Para qué? Pues para los valores que tenemos acá, para este caso el ID. Y luego construimos tres valores más: nombre, email y prioridad. Bueno, esta prioridad va basada en que, por ejemplo, si es administrador, agente o bueno, como sea. O sea, una prioridad como dependiendo del usuario, tipo de usuario, vendámoslo así. Y pues los típicos get y set. No hay más nada raro por acá. ¿Sí? En este caso tenemos nuestro modelo. ¿Listo? Ese es nuestro modelo. Un momentico, por favor. ¿Cómo, profe? Un momentico, me está llegando un mensaje. Listo. Luego de nuestro modelo, debemos saber que aquí sale algo nuevo y son los repositorios. El repositorio me está diciendo que a partir de el modelo usuario model, yo voy a devolver aquí con una función abstracta llamada find by prioridad y le paso como parámetro una prioridad, un entero. Voy a devolver una lista de usuarios. ¿A qué se les parece esto? ¿Recuerda o no recuerda? ¿En serio se les olvidó todo lo que vimos? Esa parte, pues, o sea, profe, ¿qué es lo que nos está pidiendo como tal? No, les pregunto que a qué se les parece. O sea, esto que acabo de mostrar aquí, ¿a qué se les parece? Mm, una clase, pero ahí está haciendo el llamado a una clase abstracta. No, yo no, o sea, No, no está me haciendo refiero tanto llamado al a un método código, abstracto. al archivo, así, o sea, mírenlo así general. ¿A qué se parece? No, profe, ninguno. Estas son las interfaces que nosotros creamos, ¿no se acuerdan? Ah, pues sí, yo mira, dice interface. Pues sí. Bueno, los repositorios nosotros los trabajamos como unas interfaces por allá. O sea, se veía así, pues, ¿no? Entonces, ¿qué básicamente estamos dando aquí? ¿Cuáles son los métodos que él puede tener? Y extendemos, importante, miren, la clase usuario repositorio, que así la denominamos, extiende de CRUD repositorio, donde le pasamos un usuario model y un long. ¿Sí? Es decir, que ahora tenemos, o sea, no estamos cambiando muchas cosas de lo que ya hicimos, pero pues estamos viendo que la estructura cambia un poquito.
Luego de eso, tenemos los servicios y los controladores. ¿Qué son servicios y qué son controladores? Bueno, en los servicios, básicamente nosotros definimos cuáles son esas funciones y la forma en la que se van a trabajar. En este caso, miren que yo solamente tengo el array list, obtener usuarios, retorno un array list, guardar usuario, ¿sí? Llamo a usuario repositorio.save, usuario repositorio.find by ID. Obviamente aquí faltan cositas, ¿no? Y tenemos obtener prioridad, ¿sí? Que este es el que ya sirve, o bueno, el que quería que sirviera. Básicamente llamamos a repositorio y llamamos a find by prioridad. Le mandamos la prioridad. En otras palabras, vamos a encontrar un usuario a través de una prioridad o en una lista de usuarios. Esto va a llamar usuario repositorio, pero hay que tener en cuenta que está el controlador. O sea, el controlador es por donde está pasando primero todo esto. ¿Qué va a tener el controlador? Mire, una serie de funciones que ya ustedes pues trabajaron de una forma más manual. Y esta serie de funciones lo que tienen es a través de qué? De un post o de un get. De un post o un get define las funciones en las que se van a acceder, o sea, la ruta y cómo nosotros nos podemos conectar al API a través de esa ruta. O sea, qué tenemos que mandarle, cómo tenemos que mandarle y qué me regresa. En este caso, por ejemplo, mire que me regresa una función. Si se eliminó, entonces me regresa. ¿Se eliminó o no se pudo eliminar? Eso es el controlador, básicamente la capa antes de llegar a al front como tal. Lo nuevo sería como tal el servicio, aunque si no fuéramos muchos, pues sería una especie como de DAO, ¿no? Cómo nosotros manipulamos los datos que están aquí, utilizando, claro está, el repositorio. Pero que ya vimos que repositorio extiende de una clase club repository que permite definir ciertas cositas que nos ayudarán a manejar o bueno, a atender una practicidad al momento de codificar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Me pregunta? Bueno, pendiente para instalar el, el Sprint. O sea, hay que crear un proyecto de Spring Boot, te tiene que instalar el Spring y el Maven. Pues yo voy a utilizar Maven, usted puede utilizar Gradle si quiere, pero pues yo pues, voy a utilizar Maven. Bueno, si logro configurarlo, ¿no? Entonces, sería pues instalar eso. Para la siguiente sesión ya, pues, esto sería como para una abrebocas. La siguiente sesión, la idea es poner a correr esto y pues hacer ejemplo, pruebas de cómo quedaría esto funcionando. Profe, una pregunta, cuando crea, digamos, el proyecto de Spring Boot, ¿necesita de elegir algún paquete o algún, no sé, algo predefinido de no sé, web o que tenga con API RESTful o vienen de una vez así como tal? Para crearlo por aquí, Pues sí, ¿cómo sería para crear el proyecto? Sí. o sea, por aquí ustedes se vienen aquí a File, New, Project. Por aquí sale Spring Initializer. Le dan aquí el default. Siguiente. Aquí le sale el nombre. Bueno, siguiente. Aquí no, pues, aquí pueden cambiar cositas, pero no, aquí donde generan, ustedes colocan si es Maven o Gradle, por ejemplo. Siguiente. Y aquí en web colocan Spring Web. Esto sería como la diferencia, sí. Ah, ok, y ya más o menos digamos que eso sería la mayoría de todo, ¿cierto? Sí, ya él aquí empieza uno a crear los modelos, repositorios, servicios, controladores y lo pone a funcionar, que lo fue lo que me falló a mí. Profe, ¿necesita algo de, no sé si funciona esto también con JSP o se corre directamente sobre Java? Este es Java, o sea, Java y Gradle. Ah, listo, profe.